Bueno, ¿cuántos tienen ganas de estar de fiesta? De la fiesta. Eso es así. Vayamos por partes. Bueno, de hecho, estás ya hoy aquí, en la presencia del Señor, porque el Señor está aquí, ya es una fiesta, ¿no? Pero hay a veces que dices, te invitan a cosas y dices, pues esta invitación no la puedo rechazar. ¿A cuántos ha pasado? Gloria a Dios, porque precisamente el mensaje de hoy, el título es la invitación que no puedes rechazar. ¿Qué invitación será esa? Pues lo vamos a ir viendo. De todas formas, hay cosas, hay circunstancias en la vida que provocan también y aceleran la madurez y el aprendizaje del ser humano, ¿no? Hay experiencias que te hacen madurar, ¿a que sí? A no ser que seas un inmaduro, que te mueras de viejo y seas un inmaduro, que haberlos haydo. Y una muy especial, algo que te hace madurar, es los errores cometidos. Siempre se ha dicho que de los errores se aprende. Pero para que esto suceda, la persona ha de tener la humildad, así como la dignidad de reconocer esos errores, ¿a que sí? Cada error cometido y reconocido equivale o debe equivaler a un cambio de actitud. También es lógico, ¿no? Muchos son los que dicen cuando a alguien le va bien, ¿qué suerte tiene este? ¿No lo habéis dicho vosotros alguna vez? ¿Y alguien os ha dicho qué suerte tienes tú? Mira, eso parece que no. Yo la verdad no creo en la suerte, pero sí creo en Dios, en las fuerzas y en la sabiduría que Él me puede dar en cada circunstancia que lo necesito. Y también, por supuesto, en el trabajar, en el perseverar, aún a pesar de todos los errores cometidos. Todos estos ingredientes traen a la persona madurez, así como también trae sensatez, porque cuando uno se equivoca, al final acaba siendo una persona sensata y te piensas las cosas dos veces, ¿no? Convirtiendo todo esto, ¿en qué te convierte? En una persona ecuánime, en una persona justa, en una persona, resumiendo, madura. Hubo un hombre que para mi opinión inventó algo que revolucionó a toda la humanidad. El invento más importante para mí de la humanidad. No sé para vosotros, pero para mí ese invento fue la electricidad. Pensar que prácticamente nada de lo que tenemos hoy día existiría de no ser por ese invento. ¿Os imagináis si no existiera la electricidad ahora mismo? Pues muchos a lo mejor estarían muertos porque no se hubieran podido operar, sabe Dios. Su inventor, como todos sabéis, Thomas Alva Edison, era un hombre firme de convicciones y que dijo cosas que han pasado a la historia, frases que él dijo, y que sin duda hablan también de la persona y del carácter de este hombre. Si me permitís, he seleccionado 6 frases de este hombre porque todo tiene su porqué. La primera frase que dijo este hombre, una de las frases que dijo es: la suerte es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Es decir, que si quieres algo tienes que sudar, tienes que trabajar. Otra frase que dijo fue: nuestra gran debilidad es siempre la renuncia. Eso es lo fácil, renunciar a algo. El único camino cierto para lograrlo es volver a intentarlo otra vez. Es decir, está hablando de perseverar. Los que dicen que es imposible no deberían molestar
a los que lo están haciendo. ¿Cuántas veces estamos haciendo cosas y viene allí el otro con la puya? Nah, esto no se puede, esto tal. Date un paseíto, déjame trabajar. Otra frase que dijo: no pierdo el ánimo porque cada día, cada intento fallido que dejo atrás es un nuevo paso hacia adelante. La frase número 5 es curiosa. Dice: como no sabía que era imposible, lo hice. Gloria a Dios. Y la última frase dice: hay una manera de hacerlo siempre mejor. Encuéntrala. O sea, tienes que seguir ahí al pie del cañón. Por muy bien que creas tú que hacer las cosas, siempre vas a encontrar, siempre va a haber otra forma de hacerlo mejor. Estas declaraciones yo diría que son, pues, por lógica, un canto al optimismo, al ánimo, a la lucha diaria y sin duda al esfuerzo personal de cada uno. Y este cúmulo de actitudes siempre nos va a llevar hacia adelante para lograr los objetivos y las metas fijadas. Es decir, para que no nos quedemos a mitad de camino. Cuando yo meditaba sobre estas frases que os he dicho de Edison, no podía evitar el hacer un paralelismo con lo que hoy día está sucediendo en la Iglesia del Señor. Me imagino que pensaríais que iba a salir por ahí. Repasar vosotros las frases que os he dicho y pensar: ¿a cuántos el Señor capacita para hacer cosas verdaderamente importantes y siempre encuentran excusas para no dar el paso definitivo hacia adelante y hacerlas? Y Dios quiere capacitarnos para hacerlas. Y los hay que se empeñan en no dar ese paso hacia adelante para hacer aquello en lo cual Dios está capacitado. Pero si tú no estás dispuesto a hacerlo, no dudes que Dios va a poner a otro que lo haga. Dicho de otra manera, mis queridos hermanitos, el que no lo haga se perdió la bendición. Y otro lo hará aun a pesar del esfuerzo y el precio a pagar, porque todo en esta vida cuesta. Y hay un dicho popular que dice que lo que no cuesta no se aprecia. O sea, todo requiere un esfuerzo. Ya no hablamos económicamente. Al decir que sí, seguro que tendrás que renunciar a muchas cosas y a cosas que te gusten. Cuando tú al Señor le dices que sí, vas a tener que renunciar a cosas que te gusten, a cosas que has estado haciendo toda la vida, pero no por haberlas estado haciendo toda la vida quiere decir que sean para la gloria de Dios y bendición de tu propia vida. Pero en cambio, aun a pesar de todo ese esfuerzo y que hagas cosas que no te gusten, que te cuesten, el premio final merece todo el esfuerzo, aunque el camino a la meta sea duro y angosto. Porque el Señor tampoco nos dijo que esto iba a ser un camino de rosas. Un hombre que decía, como Edison, creer en un ser superior, no tenía adscripción religiosa alguna. Mirad lo que hizo por la humanidad, ¿no? Y cómo se esforzó. Pensad ahora nosotros que somos hijos de Dios confesos, que se nos llena muchas veces la boca de decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano. Hombres y mujeres esforzados y valientes, verdaderamente somos conscientes que Dios nos tiene aquí para mostrar el camino de la vida eterna a través de sus palabras al mundo. ¿No es esto más importante que cualquier invento que el ser humano haya inventado a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Y cuál es la actitud de muchos?
tristemente dejadez, indiferencia y desánimo, y que lo haga otro, que seguro que los hay más listos o más capacitados que yo. Y ahora Dios te dice, ¿estás dispuesto a pagar el precio del reto de su invitación? Para testificar al mundo de Él, ¿tienes ya respuesta? Díselo al Señor, pero dile que sí quieres, que estás dispuesto a pagar el precio, que estás dispuesto a sacrificarte, que estás dispuesto, cueste lo que te cueste, a llegar a la meta final. Verdaderamente me gustaría que todos entendierais la naturaleza del llamado que Dios nos hace hoy con esta invitación. Y de esta forma poder aceptar esa invitación, que es la invitación más importante de toda nuestra vida. Que nuestra actitud sea verdaderamente positiva, que no seamos negativos, que no seamos pesimistas, que tengamos esa actitud en las cosas del Señor, como Edison tuvo esa actitud en las cosas cuando Dios lo capacitó para poder inventar la electricidad, porque Dios es quien permitió que ese invento llegara a nuestros días. Amén, así es. Que nuestra actitud, ya digo, sea positiva hacia aquel que nos hace esta invitación, formando parte de su reino, formando parte del reino de Dios, nuestro Padre. Y ahora vamos a pasar a dar lectura a la palabra que tenemos para hoy. Y vamos a ir para ello al Evangelio de San Lucas, capítulo 14, a partir del verso 15. Parábola de la gran cena. Y dice así la palabra del Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Después de recoger a todos los que vieron, dice que todavía hay un lugar. Dijo el siervo: aún hay lugar. Esto nos puede dar la idea de lo extraordinariamente generoso y abundante que iba a ser aquel banquete. Y sigue el verso 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Y ahora vamos al verso 25. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes, dice, que iban con él, y volviéndose dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El término aborrecer, por lógica, se interpreta como amar menos que, es decir,
Yo a mi padre, a mi madre, a la pastora, la amo menos que a Dios. Y ella tan contenta, por supuesto. Gloria a Dios. Eso es porque Dios nunca se va a contradecir. Y si Dios dice que honres a tu padre y a tu madre por un lado, no te va a decir por el otro que la aborrezcas, que los mandes a paseo. Entonces lo que el Señor está queriendo decir aquí es que por encima de todo lo tenemos que amar a Él. Y sigue el verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él. Claro, como diciendo, ¿y este dónde se ha metido? No sabía dónde se metía. Se ha quedado en la primera aislada de la Tochana y no ha podido seguir. Se ha quedado sin dinero. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Amén? ¡Ay, qué flojito! ¿No queréis renunciar? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Gloria a Dios. Para entender mejor esta parábola de Jesús de la Gran Cena, una vez más tenemos que trasladarnos a la época de Jesús, porque es que si no, no lo vamos a entender bien. Porque de esta forma vamos a entender el por qué Jesús le dio específicamente esta parábola de la Gran Cena. No se le ocurrió al azar, esto venía por algo. Pensemos que los judíos contemporáneos de Jesús esperaban con ansiedad la venida del Mesías en cualquier momento. En cualquier momento ellos pensaban que el Mesías podía venir. Se supone que cuando el Mesías llegara, erradicaría ¿el qué? Toda injusticia, acabando con toda la tiranía y el mal que había. Eso es lo que pensaba. De esta forma pensaba que establecería el reino de Dios. Según creían también, que aquí viene, todo comenzaría con una gran fiesta en honor de los fieles. Pero hay una cosa que también creían, y es que solo los religiosos y dignos de ello serían invitados. O sea, iba a ser una fiesta muy selecta, es decir, todos los que estuvieran sujetos ¿a qué? A los estrictos requerimientos de la ley serían los invitados a este banquete. Dicho de otra manera, un banquete, pero que muy selectivo, en el cual, según pensaban ellos, no iba a poder entrar cualquiera. De modo que este era el trasfondo religioso, el trasfondo cultural contra el cual Jesús les compartió la parábola de la Gran Cena. En ella Jesús deja bien claro el llamamiento universal del Evangelio. Es decir, estaban en un error. Esta Gran Cena es para todos. Jesús nos invita a todos. Jesús va en contra y rechaza todo sectarismo. La propia palabra nos dice que Dios no hace excepción de personas, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios.
La invitación evangelística, por llamarlo así, es absolutamente para todos, sin excepción. A nadie se le echa para atrás. Hay una imagen que no necesita palabras, ¿verdad? La de Jesús con sus brazos abiertos, invitando a todos a venir a Él. Como seguro que todos sabéis, porque lo sabéis, ¿verdad? El texto de Isaías 25:6. El profeta habla también de una gran fiesta que se celebraría en la venida del reino de Dios. Y decía así: y Jehová de los ejércitos hará en este monte, ¿a qué decía el profeta Isaías? A todos los pueblos. No decía solamente a los religiosos, no decía al pueblo de Israel. Ya el profeta Isaías decía esto: Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos ¿el qué? Banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Gloria a Dios. Y casi al final del libro del profeta Isaías, en el capítulo 65, verso 3, mirad lo que dice también. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. Algo pasaba ahí. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Como veréis, el profeta Isaías ya anunció una fiesta, pero que muy especial para el pueblo de Dios. Y por añadir una cita más, podemos añadir, el apóstol Juan habló también de una gran celebración en el libro del Apocalipsis, en el 19, verso 9, cuando dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. No hay duda. Dios lo dice. Para que todos podáis entender también mejor esta parábola, os contaré la costumbre que desde antiguo regía en Palestina. Porque habéis visto el proceso cuando los invita, cómo va el siervo. Entonces, esto, ¿por qué les dijo Jesús todo esto? Había una costumbre en Palestina, costumbre ya antigua. La norma general era que una fiesta especial, una fiesta pomposa, había que anunciarla con muchos días de antelación. Tú no podías llegar y decir: pasado mañana es la fiesta. Había que anunciarla con mucho tiempo de antelación. La lista de los invitados se preparaba muy minuciosamente. Se elegía con esmero a cada uno de los invitados. Era la costumbre que había. Cada uno recibía un mensaje en el cual se le anunciaba que debería estar presente. ¿Qué pasaba? Que el día y la hora llegaba. Cuando el día y la hora llegaba, se les hacía de nuevo un llamado a los invitados, anunciándoles que ya podían presentarse. Es decir, si alguno había aceptado, si alguno había dicho que sí a la invitación inicialmente, y llegado el momento que la fiesta se realizaba, se negaba a asistir, es decir, que no acudía, su actitud se consideraba una vergonzante violación de las normas sociales, algo muy grave en la sociedad en aquellos tiempos. Entonces, ya digo que la costumbre era esa: primero se les anunciaba, pero si decían que sí, el día que era la fiesta, volvían a mandar otra vez a los criados, a los invitados, y les decía: que ya está preparado, ya podéis ir. Y entonces acudían.
Dicho de otra forma, para que todavía se entienda mejor, si tú has aceptado la invitación de Jesús para que Él entre en tu vida y en tu corazón y luego le cierras la puerta, ¿qué pasa? No pienses que estás infringiendo ninguna ley o norma social. Estás haciendo algo muchísimo peor, ya que esta actitud traerá condenación a tu vida y cerrará las puertas de la salvación hacia vida eterna. Amén. Y ahora todavía lo vamos a poner más claro para que todos lo entendamos, quién eran unos y quién eran otros. Veréis, en esta parábola, el hombre que hacía la fiesta, el hombre que anunció la cena, es una figura representativa de Dios. Los siervos que salen a dar el anuncio representan los ministros de Dios, es decir, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los invitados especiales, en este caso, eran los religiosos israelitas, porque ya les venía de siglos anunciándole los profetas lo que venía, como el profeta Isaías. Pero cuando se hace el llamamiento final, que es lo importante, y estos se niegan a acudir a la cena, la lista se amplía y se incluyen los pobres, los pecadores, enfermos, extranjeros y todos los habitantes de la tierra. No se excluye a nadie. Ya no es solamente el pueblo de Israel. Os diré que os fijéis en un detalle de suma importancia. Cuando Jesús dice en su lista pobres, pecadores, enfermos, etcétera, etcétera, como que os acabo de leer, está hablando de personas que por su condición o miserable o humilde es personas imposibles de poder devolver el favor. Qué cosa más curiosa, ¿no? Fue a llamar a todos aquellos que no le podían devolver el favor. Habla de muchos olvidados y marginados por la sociedad. El hecho que ninguno pudiera devolver favores indica el gran amor y el desinterés a la hora de ser llamados a este banquete. Y todos estos que Jesús llama a su lado. Nosotros como Iglesia del Señor y a nivel personal, ¿qué hacemos por ellos? Porque el Señor les invita a ese gran banquete, a esa gran cena. Y nosotros desde aquí, en este siglo XXI, ¿qué es lo que estamos haciendo por los marginados, por los enfermos? Y me refiero a familias quizás sin trabajo, niños y jóvenes con familias desestructuradas, ancianos que hay abandonados y sobre todo por todos aquellos, cuidado, que se están perdiendo. Ahí está la gran comisión, ahí está donde el Señor nos llamó. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Te puedes morir pobre, te puedes morir ciego, te puedes morir cojo, pero lo que no puedes hacer es dejar este mundo sin pensar que tienes la salvación. Así es. Es posible que muchos estén deseando estar en esta gran cena, pero la pregunta es obvia. ¿Estarían también dispuestos a compartir mesa y mantel con todos estos que el Señor llamó? ¿Todos estos marginados? ¿Todos estos que no pueden devolver ningún favor porque no tienen nada? Porque el anfitrión los invitó. Si alguien no estuviera dispuesto, mucho me temo que tal actitud le tacharía de la lista de comensales invitados. Dicho claramente, de la salvación y de la vida eterna. ¿Rechazarás tú al que Dios ha llamado? ¿Vamos a rechazar nosotros a los que Dios no quiere rechazar?
esa actitud tenemos que tenerla en el día a día, el acercarnos a aquellos que verdaderamente lo necesitan. Pero hemos visto que fueron muchas las excusas para no asistir a esa gran cena. Mira, vamos a repasar esas 3 excusas que tenemos. Tenemos la primera excusa del primero. ¿Es posible que un hombre comprara una hacienda sin verla antes? Porque la excusa que le pones es que se ha comprado una hacienda y va a ir a verla. ¿Tú comprarías una finca ciega sin verla? Esta excusa tiene que ver ¿con qué? Con el afán. Con el afán que podemos tener por la industria, por el comercio, por todo tipo de propiedades y negocios que nos hacen estar preocupados por todo lo material de este mundo. Esta actitud que hace nos ciega la visión espiritual, con las consecuencias graves que eso trae para el ser humano. El apóstol Juan precisamente tocó este tema cuando escribió en 1 de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, entre otras cosas porque nadie se va a llevar nada de aquí. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que no tiene nada, por mucho que tenga. Hazte esta pregunta. ¿Qué cosas encabezarían la lista de prioridades de tu vida? ¿En qué lugar pondrías tú a Dios? Si es que es para ti una prioridad. Es posible que tengas una larga lista con muchas prioridades en tu vida. Pero la número 1, la que tiene que encabezar, es la gran invitación que Dios nos hace hoy. Hay una frase que dice que una cosa es lo urgente y otro lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante para ti? ¿Podrás jugar el Madrid y el Barça? ¿Podrás tener visitas de familiares en casa? ¿Podrás estar cansado y te coincide con la hora del culto? Mira, ahora que tenía que ir al culto, madre, estoy hecho un higo. Estoy fatal. ¿Qué harás? ¿La invitación que Dios te hace hoy? ¿O qué harás? Pero vamos a ver la segunda excusa que le puso el otro. El segundo invitado, al parecer, acababa de comprar 5 yuntas de bueyes. Y según parece, no había otro momento para probarlas que a la hora ¿de qué? De esa invitación. ¿Os lo creéis? Que teniendo una buena cena, una buena invitación, me voy a coger yo las mulas y las yuntas y me voy a ir a arar con una suculenta mesa. Esta excusa diría que muestra la tendencia natural del ser humano ¿por qué? Por todo lo novedoso. Nos cegamos por la vista, perdemos la visión espiritual por todo aquello que hay novedad. De hecho, tristemente, en la Iglesia del Señor, como comentábamos hace unas semanas, el domingo, se están metiendo costumbres y formas del mundo cuando no debería ser. La novedad, la excusa sin duda, es inaceptable. La yunta y los bueyes, podían probarlos cualquier otro día, pues ya estaban comprados, los habían comprado. Aparte que me imagino que antes de comprarlo también los hubiera visto. No los va a comprar a ciegas. Pero la novedad fue más de su interés que la fiesta de esa gran cena que el Señor le daba. ¿Alguna vez, por ejemplo, te has comprado un coche y has pensado que la mejor hora para probarlo era la hora del culto? Y de están todos los hermanitos en la iglesia, voy a probarlo ahora que no hay nadie por la calle.
Pues no. ¿Cuál fue la decisión de ambos? O quizás ponen una película, la última película con no sé cuántos Oscars, y coincide a la hora que tú quieres ir también a la iglesia. Entonces, ¿qué haces? ¿Te vas a probar el coche a la hora del culto? ¿O te vas a comprar palomitas a la hora de ir a la iglesia para ver la película? Esa decisión influye, y mucho. Pero vamos a ver la tercera excusa, porque esta sí que tiene... Esta tiene por dónde agarrarla. Puede llegar... Sí. Esta te puede confundir. Pero Cristo, Jesús, les dijo esto por algo. El tercer invitado quizás fue el más resoluto de todos. Es decir, que obró con decisión y firmeza. Me acabo de casar, ¿dónde voy a ir yo? Su excusa fue esa. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Punto. Pero eso tiene su miga. Aparentemente quizás sea la excusa más razonable. Pobrecillo, se acaba de casar, déjale con la mujer tranquilo, ¿no? Él pensaría que todos entenderían este motivo, ¿a que sí? De no asistir a la fiesta porque se acaba de casar. Jesús sabía con quién estaba hablando. Cuando les puso este ejemplo, cuando les dijo esta parábola, sabía a quién se lo estaba diciendo. Y este ejemplo de excusa no lo puso por casualidad Jesús. Y os diré el por qué. Porque, entre comillas, tiene su fundamento bíblico. Entre comillas. Los judíos se basaban en una antigua costumbre fundada en el libro de Deuteronomio capítulo 24, verso 5, y que decía así: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. Qué contenta estará la otra. Un año, madre mía. Un año alegrando. Eso es lo que quisiera la otra. Ya será feliz. Madre mía, un año alegrando. A tu cuerpo Macarena, que decía el otro, ¿no? Pero no. Y esta excusa, ¿creéis que representaba la mejor excusa, la más legítima, la más razonable para negarse a una total consagración a Dios? Pues no dice Dios que lo primero es Él, lo segundo Él y lo tercero Él. Él es el primero. También podría ser otra excusa, pues mira, estoy trabajando para proveer a mi casa y mi familia. ¡Qué bien! Gloria a Dios. ¿Y quién te provee a ti del trabajo? ¿Quién te abre las puertas sino el Señor? Todo cabe como excusa, pero no todo vale. Pero lo más importante, y no tiene excusa, es seguir a Cristo. La sociedad es como es. Y podríamos enredarnos o ocuparnos en mil cosas y excusarnos en mil cosas. Hemos podido ver que cuando el siervo volvió para dar a conocer al Señor todas las excusas, Él se enojó y dijo que trajeran a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, que vieran por las calles y plazas sin recursos, que no tuvieran nada. ¿Por qué pidió? Porque esto es otra. ¿Por qué pidió el Señor eso? Que trajeran a todas estas personas sin recursos de ninguna clase. Porque muchos son los que vienen a los pies de Cristo movidos por una profunda necesidad. Amén. Y Dios lo usa, gloria a Dios. Así es. Mirad una cosa, solo los orgullosos, los altivos, son los únicos que pretenden resolver sus problemas en sus propias fuerzas. En cambio, aquellos que son plenamente conscientes de su realidad, ¿qué pasa? Y necesidad, se acercan a la cruz y aún, aparte de acercarse a la cruz,
aún son capaces de atraer a otros que estaban perdidos como ellos, cosa que muchos de los que se supone que tenían que estar no hacen. Ya vamos terminando y me gustaría mostraros dos ilustraciones claras de este costo que tiene el discipulado o ser discípulo de Cristo. El primero, cuando habla Jesús en esta parábola, se refiere a la construcción de una torre, como hemos leído, ¿no? Lo normal es que el constructor haga planos, haga cálculos económicos para ver si verdaderamente tiene recursos para poder hacer eso. De no ser así, nos dice la palabra que podía provocar burlas, se podría reír de él. ¿Dónde irá este? Un quiero y no puedo. La segunda es parecida a la primera, en su enfoque es parecida. Se refiere a un rey, como hemos leído, que está a punto de hacer guerra contra otro rey. Jesús dijo que lo más recomendable para este rey, ¿qué era? Pensar bien cómo iba a hacerle frente a un enemigo que era muy superior a él. Y añade, en tal caso, quizá lo mejor sería negociar la paz lo antes posible. Creo que la enseñanza está muy clara. Antes que alguien se levante para ir en pos de Jesús, debe considerar el costo que tiene ese discipulado, el ser discípulo, y estar dispuesto de verdad a hacer su voluntad, cueste lo que cueste. El ser discípulo de Jesús no implica coste económico, no estamos hablando de dinero, pero en cambio hay que entregárselo todo para poder ir en pos de él. Conclusión: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Y por si hay duda, lo vamos a poner más claro todavía. El costo no se cuenta en relación con las cosas que se pierden o se abandonan. Ese no es el costo, sino solo en cuanto al grado de entrega del corazón en manos del Señor. Cómo nosotros le entregamos nuestro corazón. Por tanto, la obediencia viene a ser no solo el costo, sino también el gozo del discipulado, el gozo de ser discípulo de Cristo, el gozo de ser un cristiano con un testimonio excelente, un buen discípulo fiel. Esta invitación al banquete de Dios está dirigida a todos aquellos que no hayan rendido su corazón a Cristo, porque no por el hecho de estar todos aquí reunidos quiere decir que se haya entregado a 100% nuestro corazón a Cristo. Es algo que tenemos que meditar y es algo que tenemos que hacer. Y ahora dile al Señor: ¿estás dispuesto a aceptar la invitación más importante de tu vida? Esta invitación, sin duda, queridos hermanos, es la invitación que nunca podemos rechazar. Así que aprovechadla, porque tenemos toda una vida eterna que depende de esta invitación, si la aceptamos o no. Que Dios os bendiga.